Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 20 de noviembre de 2023. 21. ¿Qué, perdón? 21. ¿Qué? De noviembre, ¿no? 20, profesor. Ah, perdón. ¿Qué día estoy? No, a ver, espéreme. Ay, Dios mío. No, pues yo también ya no sé en qué día estoy, si es 21. No puede ser, profesor. Dios mío, a ver, amigos, no puede ser que yo me haya equivocado así tan feamente. A ver, quiero saber. 20. Pues sí, ya decía yo, y me hizo dudar tremendamente. Dije, no, pues, ¿cómo? Lo que pasa es que hay una situación aquí media rara y nos marca una fecha diferente, pero sí me quedé así como que, ¿profesor? Bueno, la cuestión es que estamos a 20 de noviembre y el día de hoy estamos pues de alguna manera conmemorando una fecha importante para nosotros los mexicanos, que es el 113, ¿sí? ¿Verdad, profesor? Sí, 113 años de que fue el inicio de la Revolución Mexicana. Y pues aquí estamos con ustedes. Los saludos, soy Doris y también está aquí con nosotros el profesor. Ay, sudando, profesor. Licenciada, muy buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Es que me quedé con el mensaje de nuestro amigo Edson Alberto. A falta de amor, unas clases del profesor. Fue un gusto enorme acompañarlos en Minería. Gracias amigos que estuvieron con nosotros en el Palacio de Minería el pasado viernes. Día un poco complicado porque fue lo del Buen Fin. Hay muchas ofertas. Sí. No, y aparte el tráfico estaba tremendo ese día. En Reforma era un caos y bueno, estaba terrible. Sí, luego pues es quincena, fin de semana, siempre las conferencias de minería son los miércoles. Sí. Ahora por compromisos previos del Palacio de Minería, nos sugirieron que fuera en viernes y sí, pero se complicó un poquito por los traslados de nuestros amigos. Pero ahí estuvimos y tuvimos el agrado de saludarlos, de tomarnos las fotos. Y bueno, pues creo que quedó bien la plática, la conferencia, y quedamos muy contentos todos, licenciada. Y el sábado. Sí, profesor. Y pues igual damos las gracias a todos nuestros amigos, como decía el profesor, que estuvieron en el Palacio de Minería y sus obsequios, de veras, gracias. Ese buñuelo estuvo riquísimo, profesor. Bueno, sí, la verdad. Me compartió el profesor. La verdad es que el buñuelo que nos regalaron, las galletas que nos regalaron, bueno, es que ustedes son bien amables, así, súper amables. Y bueno, estaba viendo aquí a Dani Roque Hernández. Saludos, licenciada Doris, es mi primera vez escuchándolos en vivo. Y lo que decía el profesor, que pues en Ezequiel Montes, allá en Querétaro, también el profesor dio una conferencia hablando precisamente de Ezequiel Montes y la reforma. Y pues también agradecemos a los anfitriones, a Adriana Novoa y a Jorge Luis Montes, también a los que asistieron, varios de nuestros amigos de Querétaro, capital, de San Juan del Río, de otros lugares cercanos, estuvieron ahí con nosotros, también de Ezequiel Montes, claro, y pues sí, les damos las gracias. Fíjense, amigos, que uno de nuestros amigos, teniente de... Ah, sí, el teniente Raúl Oriza de la Fuerza Aérea, profesor.
Sí, nuestro amigo pues me obsequió un par de libros. Uno de ellos para mí tiene un significado muy especial, que es el 8,000 kilómetros de campaña. Yo ese libro lo leí en el inter entre secundaria y preparatoria, o sea, tendría yo 15 años. Cuando me acuerdo que leí el 8,000 kilómetros, al mismo tiempo que yo leía las memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán. Y bueno, son libros que saqué de la biblioteca, que tuve oportunidad de leer, y que yo me metía por completo en la lectura. Ahí leía Urquizo, leía Rafael F. Muñoz, pues leía muchos de los clásicos, Mariano Azuela, clásicos de la Revolución Mexicana, y no había yo vuelto a tener en mis manos ese libro. Entonces de pronto cuando me lo obsequia, la verdad es que me hizo recordar pues esos años, sí, cuando estaba yo descubriendo todo lo que era ya la historia de México. Les digo, en mi inter entre secundaria y preparatoria. Entonces muchas gracias a nuestro amigo, y también me obsequiaron un libro que no conocía yo. José Rodríguez se lo Sí, El Gringo profesor. Insurgente. No tenía yo idea de ese libro, no lo conocía. Y El Gringo Insurgente, y cuando lo vi, wow, o sea, me lo mostró y dice, no, es que es para usted. No, de veras me sorprendió. Ya lo estoy leyendo, muy interesante. Es novela histórica, pero basada en hechos reales. No, pues muchas gracias, amigos. La verdad es que ustedes son tan amables con nosotros y tan afectuosos, y pues, ¿qué podemos decir? Sí. Que estamos muy agradecidos con ustedes. De hecho, José Rodríguez y su hermana Marisol han estado en todas las conferencias que hemos ido a Querétaro, profesor. Sí. Se los agradecemos mucho, nos encanta verlos. Esta vez nos fuimos por carretera, y cuando íbamos llegando, precisamente, íbamos entre San Juan del Río y Ezequiel Montes, íbamos comentando con la licenciada que pues seguramente iban a estar nuestros amigos ahí. Ya los esperábamos, nos dio mucho gusto cuando los vimos, porque han estado siempre ahí con nosotros. Sí, así es. Y bueno, saludamos también a nuestro amigo Víctor Sánchez y a su mamá, que también estuvieron por allá. Gracias a todos. Y pues empezamos con el tema de hoy, profesor. Sí. Pues empezamos con el tema de hoy, aunque continuamos con el tema del Virreinato de la Nueva España. Ya en su episodio, ¿cuál es, licenciada? Es el 16, es la serie del Virreinato de la Nueva España. Así es, amigos. Amigos, antes de iniciar, sí tengo que explicar un poquito el contexto de lo que hoy vamos a platicar. Es porque me voy a salir de la historia de México y nos vamos a Europa, ¿sí? Entonces, tenemos un movimiento en Europa encabezado por un sacerdote agustino, ¿sí? Martín Lutero, que no vamos a entrar en detalles, es otra historia, no vamos a entrar en detalles, vamos a hablar generalidades. Que lo que hace es protestar por el régimen que llevaba la Iglesia, el régimen que dictaba Roma dentro de la Iglesia. El pueblo no tenía acceso a las Santas Escrituras que tanto se pregonaban, tanto se mencionaban, pero el pueblo no podía comprobar, ¿sí?, si era cierto o no era cierto lo que se decía. Aparte, la riqueza exagerada que tenía el pontificado, los abusos que cometían los prelados, los religiosos, en fin, había inconformidad, y de pronto Martín Lutero protesta. Y bueno, les digo, no vamos a entrar ahí en detalle, no nuestra historia directamente. Lo que va a hacer es traducir la Biblia del latín al alemán y se la va a entregar al pueblo y le va a decir, esta es la palabra de Dios. Y esto va a provocar todo un cisma dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, todo un cisma que se va a conocer como protestantismo. Y un movimiento que es el movimiento luterano, ¿sí? De ahí, pues va a haber, les digo, este cisma dentro de la Iglesia, sobre todo en los países de Europa del Norte. Pues muchos grupos muchos pueblos, muchos conglomerados se van a
a retirar de la Iglesia Católica. Este es un golpe fuertísimo para la Iglesia Católica y estamos hablando dentro del movimiento llamado renacentista. Al momento que hablamos de renacentismo, estamos hablando de renacer, volver a nacer, volver a tomar, ¿sí?, principios que estaban muy, muy detrás. Y estamos hablando de que se terminan, pues prácticamente 1000 años, así se han manejado siempre en la historia, 1000 años de oscurantismo religioso. 1000 años en que la Iglesia tuvo el control en el mundo occidental. Claro, Oriente es otra cosa. En el mundo occidental, 1000 años que la Iglesia tiene el control absolutamente. Entonces, esos 1000 años, bueno, se terminan. 1000 años es como un número por redondear, ¿sí? En realidad son como 1100 años. Pero bueno, se terminan y es un renacer. ¿Y hacia dónde voltea el mundo occidental? Voltean hacia el clásico, hacia las imágenes y los conceptos y las enseñanzas de los escritores clásicos antes de Cristo, ¿sí?, antes de la Iglesia Católica, aunque Cristo estuvo en el año, bueno, nace en el año 0, muere en el 33, pero la Iglesia Católica surge en el 321. Entonces, es el auge del Imperio Romano. Entonces, es regresar a los clásicos griegos, ¿sí?, regresar a Sócrates, Aristóteles, Galeno, en fin, y regresar a los clásicos romanos, ¿sí?, Virgilio, Séneca, igual, en fin. O sea, regresar a toda esa parte y como querer retomar la historia. Entonces esto es, les repito, muy fuerte para la Iglesia Católica, sumamente fuerte. Entonces, amigos, es cuando se viene pues el tiempo de que llega Colón a estas tierras, comienzan estos movimientos de conquista, el Imperio Árabe es muy fuerte, pero comienza a ceder el Imperio Árabe, 800 años que ellos están en España, en la península ibérica. Entonces, amigos, se da un movimiento conocido como contrarreforma. La reforma luterana, pero viene la contrarreforma por parte de la Iglesia. Había que defenderse de los conceptos que se estaban ahora manejando. Esta contrarreforma se va a reflejar acá en el virreinato. ¿Por qué? Fíjense bien, amigos, ya ahorita voy a entrar en los datos, digamos, más de nosotros. Esta contrarreforma va a tener como bandera principalmente el arte, ¿sí? Todo lo que es el protestantismo, va a quitar las imágenes, va a evitar que haya adoración a las imágenes, ¿sí? Los lugares donde se reúnen los grupos protestantes, calvinistas, luteranos, etcétera, son espacios sin ninguna ostentación. Aunque se les va a llamar templos, pero no tienen la forma, la estructura. Entonces, no hay nada visual. ¿Cómo explicarlo? Sí, no hay nada visual. Toda la base del movimiento luterano va a ser racional, amigos. Esto es, vamos a razonar esto, vamos a entender esto, ¿sí? Entonces, la Iglesia en la Contrarreforma va a contestar de forma sensorial. Esto es, va a enfrentar el nuevo racionalismo, ¿sí? Lo va a enfrentar con cuestiones de tipo sensorial. Esto es, va a utilizar los sentidos. Y comienza un movimiento en Europa que es conocido como barroco. Barroco es el nombre que se le daba a las perlas, que no eran esféricas, que tenían protuberancias, que crecían mal
¿sí? La perla no era así esférica, bonita. Entonces se consideraba, se les decía así, son barrocas. Esto es, están mal hechas, están mal formadas. Entonces se inicia este movimiento del barroco. Primero hablamos del clasicismo, ¿sí? Y luego viene el barroco. Les digo, viene con el Renacimiento, viene el clasicismo y ahora se da el barroco. Pero el barroco va a recibir este nombre en forma de crítica. Pero se le va a quedar el nombre. Se le va a quedar, al principio fue una crítica. ¿Sí? Me acordé, perdón, a lo mejor no tiene nada que ver la referencia, pero bueno, fue la que me llegó de pronto. Me acuerdo cuando el equipo de fútbol mexicano de Guadalajara les dijeron, la época del campeonísimo, del famoso campeonísimo, decían, es que corren como chivas, nada más se la pasan corriendo como chivas. Fue algo peyorativo, sí, como una mofa, como una burla, y acabó quedándosele así el mote al equipo, ¿no? Chivas del Guadalajara, porque corrían como chivas. Bueno, pues así, ese arte es barroco, es feo, está mal hecho, está mal formado, pero se le quedó como nombre. Y entonces, hablar del barroco es hablar de algo muy especial y vamos a explicarlo, ¿sí? Para entrar de pronto aquí al virreinato de la Nueva España, porque lo que vamos a recibir es el barroco precisamente. Y vamos a tener toda una época barroca en México. Entonces, les decía yo, el barroco forma parte de la contrarreforma de la Iglesia. Y entonces van a utilizar los 5 sentidos. Entonces es gusto, oído, olfato, tacto y vista. Y todo va a entrar por ahí. Mientras que en las iglesias protestantes no hay imágenes, no hay cruces, no hay santos, no hay nada de esto. Ahora en las iglesias católicas, que antes había una que otra imagen, había una cruz, etcétera. No, ahora todo va a ser un derroche, ¿sí? Se va a derrochar. Entonces, la pintura se va a convertir en una pintura realista. Antes era una pintura muy moderada, muy solemne la pintura, pero en el barroco los pintores van a hacer los efectos, sobre todo son en claroscuros, con fondos en la pintura muy oscuros, para resaltar los rostros, resaltar el dolor, resaltar el sufrimiento, resaltar las heridas. Va a estar lleno de colorido, pero siempre en contrastes con el oscuro. O sea, son claroscuros muy fuertes. Alguien del barroco, pues Rembrandt, los claroscuros de Rembrandt son verdaderamente impactantes, porque de pronto no vemos nada, vemos la profundidad, vemos el vacío, y de pronto tenemos la imagen que nos salta casi a nosotros, ¿sí? La música de pronto, que era como muy, aquí no solemne, sino muy sencilla, muy juglaresca, muy alegre, por así decirlo, de pronto va a entrar en esa solemnidad. Y tenemos como representante del barroco nada más y nada menos que a Johann Sebastian Bach. O sea, es el movimiento barroco, y recordar su sonata y fuga en re menor, que es la típica, amigos, de Drácula, ¿sí? Tararán, tararán, tan. Pero escucharla en esa solemnidad, en un órgano, en una iglesia, es impetuosa, pero verdaderamente impetuosa. Y estamos hablando de que empiezan a componerse cosas grandiosas, ¿sí? Haydn, en fin, Vivaldi, ¿sí? Vivaldi, las 4 estaciones. Entonces las composiciones son grandilocuentes, son grandiosas, con mucho sonido, con mucha fuerza. Entonces ahí está la parte auditiva, ya vimos la parte visual. Y así todos nuestros sentidos, ¿sí? La idea del barroco
es que nosotros nos metamos dentro del arte, que nosotros estemos dentro, que entremos en la pintura, sentir el frío, los aromas a cera, los aromas del copal, del incienso que se está quemando, en fin, todo lo que sea sensorial. Entonces, amigos, este movimiento se da en Europa y va a llegar aquí, va a llegar al virreinato de la Nueva España. Entonces, vamos a dar ejemplos de lo que es el barroco. Alguna ocasión tuvimos la oportunidad con la licenciada Doris, hace ya varios años, de visitar el templo de Santo Domingo, en Oaxaca. Amigos de Oaxaca, un abrazo para ustedes. En el templo de Santo Domingo, y de pronto nos llevan a una visita y nos encienden una de las capillas. Fue impresionante. Impresionante el trabajo artesanal, el repujado en láminas de oro, ¿sí?, que cubría todo el altar. Pero aparte, bueno, ya con la tecnología moderna, bueno, la iluminación provocaba efectos. Bueno, sentíamos que se nos venía encima el altar. Era bellísimo el altar, ¿sí? Pero sí, exagerado, o sea, son muchos detalles, y más, cuando se empiezan a mezclar estos estilos. No olvidemos otra vez que España tuvo 800 años a los árabes. Entonces, estas líneas curvas que le dan movimiento a los objetos que conocemos como arabescos. Entonces, no es como que la imagen plana o el altar plano, sino tiene columnas que giran, columnas que se están moviendo, las hojas, las ramas no están firmes, sino se ven en movimientos, entrelazan entre ellas, y nos da una idea de vida, una idea de movimiento. Las iglesias empiezan a hacerse sumamente altas, ¿sí? Los espacios son amplios, pero muy cargados, muy sobrecargados. Entonces tenemos claros ejemplos, y yo sí invito a las personas que nos están escuchando amablemente y a nuestros amigos. Explico esto antes de hacer la invitación a que ustedes visiten algunos lugares. Amigos, nosotros tuvimos 300 años a los españoles aquí. Cuando termina nuestra lucha de independencia en 1821, varios españoles se van, y cuando es el gobierno de Vicente Guerrero, por decreto son expulsados los españoles. Por decreto. Entonces tenemos un sentimiento contrario a España, y esto se va a ver reflejado. Por ejemplo, ya que México pasan las intervenciones y todo esto, y llega el Porfiriato. Porfirio Díaz se encarga de que México participe en diversas exposiciones mundiales, da a conocer a México, ¿sí?, a nivel mundial. Eso es cierto, sí lo hizo Porfirio Díaz. La feria en San Luis, Missouri, con un stand mexicano grandísimo, la feria en París, de ahí tenemos, bueno, el kiosco Morisco, por ejemplo, que se estrenó allá, no lo conocíamos en México, nos representaba, ya hemos platicado la historia. México da a conocer, pero siempre dio a conocer la parte prehispánica. La parte virreinal no se mostraba. No se mostraba. Termina el Porfiriato, entra la Revolución, y al terminar la Revolución, amigos, hay un espíritu antiespañol, ¿sí? Hay un espíritu antiespañol. Hemos durado 100 años en guerras, 100 años desde que comenzó la independencia hasta que termina la Revolución, 100 años en guerras. México está muy lastimado, y viene todo un movimiento nacionalista, ¿sí?, encabezado, ustedes saben, amigos, por los grandes muralistas mexicanos. Entonces tenemos a Siqueiros, tenemos a Diego, tenemos a O'Gorman, previamente el doctor Atl, que
que es un gran paisajista, y que va a describir en sus pinturas todo el aire del campo mexicano, los volcanes, las sierras. O sea, viene todo un movimiento nacionalista sumamente fuerte dentro del arte. Y tenemos a los músicos, tenemos a Chávez, tenemos a Revueltas, tenemos a Pablo Moncayo. Perdón. Y vamos, y esa parte virreinal la dejamos. Amigos, estamos en 2023 y es hasta los años 90, hace 25 años, donde México empieza a mostrar, apenas empieza a mostrar la parte virreinal, con diferentes exposiciones de arte mexicano, aclaro, y aquí viene la parte importante, arte mexicano durante el virreinato. Es apenas que se está haciendo este movimiento de rescate a la parte virreinal. La prueba de ello, amigos, es que es hasta el sexenio de de Adolfo López Mateos, 58-64, cuando se abre el primer museo del virreinato, que fue en Tepozotlán. ¿Sí? Es cuando Adolfo López Mateos inaugura el primer museo del virreinato a nivel nacional. Teníamos ya museos, Porfirio Díaz tiene el Museo Nacional, después se construirá el Museo Nacional de Antropología e Historia, en fin, ¿sí? Castillo de Chapultepec ya era un museo, pero no teníamos nada virreinal. ¿Por qué? Porque nos quedaba ese espíritu. O sea, sentíamos todavía, después de tantos años, sentíamos esa parte, ese dolor, esa llaga abierta en contra de la hispanidad, ¿sí? Entonces, no volteábamos hacia el virreinato. Eran 300 años que nos brincábamos. Sí salvábamos por ahí, figuras, Carlos de Sigüenza, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz. Por ahí salvábamos uno que otro personaje, pero fuera de eso no se hablaba. Es más, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, dice que México, en la etapa de la Revolución, que México vivió su adolescencia. Entonces, sabemos, y se los digo porque también soy psicólogo, hay un momento en la adolescencia donde todos nos rebelamos contra nuestros padres. Y de hecho, bueno, esta no es una plática de psicología, algún día en alguna plática lo diré, pero de hecho es muy sano porque se rompe la codependencia con los padres, es muy sano que haya esa rebeldía, no faltas de respeto, no insultos, sino esa rebeldía con los padres, ¿sí? Les repito, ese momento cuando los hijos comienzan a prepararse para irse un día. Entonces es muy sano esa parte. Entonces decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad que México después de la Revolución vivió esa adolescencia, ese renegar contra sus padres, en todo caso renegar contra España. Y viene ese rompimiento con España y ese movimiento artístico de mucho nacionalismo, ¿sí? Que nos dejó muchas cosas, claro está, pero es abominar la parte española. Hasta que entendemos el concepto, y es el que yo les quiero compartir, de que sí, efectivamente es arte virreinal, es arte que se da en el virreinato, pero ¿qué creen, amigos? Se considera, y hay un movimiento muy importante, sobre todo dentro de los artistas, de que se le diga el barroco mexicano, porque es bien cierto que tiene toda la influencia de España, pero al final las técnicas que se utilizaron, que al principio eran muy, muy españolas, se convirtieron en técnicas mexicanas, en una expresión mexicana, una expresión de nuestros artistas, de nuestros artesanos, de nuestros canteros, de nuestros loceros, de nuestros tejedores, de nuestra gente. Yo creo que el ejemplo más claro, amigos, es el tiempo que duró cerrada la Capilla Sixtina, porque se le hizo todo un mantenimiento a la Capilla Sixtina, que bueno, es Miguel Ángel,
nada más y nada menos que Miguel Ángel Buonarroti. Y las imágenes ahí son mundialmente conocidas y esas dos manos donde Dios está tocando la punta del dedo de Adán y le está dando la vida. Tantas imágenes, es Miguel Ángel. Y duró varios años cerrada la Capilla Sixtina, hace unos años, que no se podía visitar. ¿Por qué? Porque se estaba restaurando. Bueno, amigos, la mitad de los restauradores eran mexicanos. La mitad, por lo menos, de los restauradores que estaban trabajando en los frescos de Miguel Ángel eran mexicanos. ¿Por qué, amigos? Porque hay tantos restauradores mexicanos en Europa, que bueno, ellos conservan mucho por sus museos, es parte de su economía, le invierten muchísimo al turismo, entonces conservan sus castillos, conservan sus puentes, sus calles, etcétera, etcétera, y bueno, hay que restaurar. Pues en México tenemos la carrera de restaurador, pero apenas terminan nuestros muchachos de estudiar y ya los están llamando de Europa para ir a restaurar, insisto, castillos, muebles, ropa, etcétera. ¿Por qué, amigos? Porque tenemos excelentes artesanos en México, ¿sí? Excelentes plateros, les digo, tejedores, bordadores. En México, el arte, yo no estoy menospreciando a otro país o a otras naciones, pero México tiene vena artística, una vena artística impresionante, y lo tenemos culturalmente. ¿Por qué? Porque convivimos con el arte todo el tiempo. Entonces, el mexicano canta, el mexicano baila, el mexicano pinta, el mexicano compone, el mexicano es dicharachero, inclusive, amigos, hasta el albur, que yo sé que es algo peyorativo y hay toda una connotación. El albur es parte del ingenio del mexicano, es parte de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, al momento de hablar del barroco, hay que hacer a un lado esa parte de que, bueno, el barroco nos llega con la iglesia, hay que hacerla a un lado y decir, sí, nos llegó con la iglesia, pero al final quien lo ejecutó fue nuestra gente. Fueron nuestros campesinos, fueron nuestros mestizos, ¿sí? Fueron nuestros criollos, nacidos aquí en México o en el virreinato, fue nuestra gente. Entonces es apropiarnos de ese barroco. Y en lugar de ver una iglesia, ¿sí? Como la Capilla del Rosario en Puebla, que es, amigos, es impresionante. La Capilla del Rosario en Puebla, vayan a verla, visítenla. En lugar de sentir esa opresión religiosa que existió, sí, realmente existió, la opresión de la religión, sí, en nuestra gente, sí existió, pero al pensar que todo eso es elaborado por manos mexicanas, que fue elaborado por nuestra gente, sentimos orgullo. De pronto decimos, sí, qué bárbaros, qué belleza, qué lugar. La Capilla del Rosario, ahí en Puebla, amigos. Saludos a nuestros amigos de Puebla, ya saludamos a nuestros amigos de Oaxaca, les recomendamos el Templo de Santo Domingo. Ajá. Amigos, la Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia fue atacada, ¿sí? Durante la Guerra de Reforma. Se perdió mucho de la Catedral de Morelia, pero mucho se recuperó también. Vean ustedes la custodia que está detrás del altar. Se puede ver, ¿eh? Es una custodia impresionante en plata. Impresionante, enorme la custodia. Y ahí la están exhibiendo. ¿Y qué? ¿Esa la hicieron en España? ¿La trajeron de España? No, se hizo en México, señores. Se hizo aquí por nuestros artesanos. Ellos la hicieron, ¿sí? Entonces, si están en Morelia, vayan a ver catedral. Las torres más altas de catedral de todo el país, y si mal no recuerdo de toda Latinoamérica, pues son las de Morelia, precisamente. La belleza del santuario de Totonilco, en Guanajuato. Es un santuario pequeño, pero entran ustedes, amigos, se transportan totalmente. Porque les digo, ese es el efecto del barroco mexicano, ¿sí? Amigos, Santa Prisca, en Tasco, Guerrero. Saludo
amigos del estado de Guerrero, que tenemos tantos y tan buenos amigos allá en Guerrero. Santa Prisca, que bueno, Juan de la Borda, el que construye Santa Prisca, y la única condición que puso es que no quería que nadie más pusiera. Ahora sí que él puso todo, ¿sí? Nada de que aquí es de traje y cada quien pone algo. No, yo lo voy a poner todo. No quiero que nadie ponga nada. Y él construye, ¿sí? Santa Prisca. Amigos, una ocasión también tuvimos oportunidad de ir a la ciudad de Guadalupe, en Zacatecas. Está pegadito Guadalupe a Zacatecas. Forma parte de la zona urbana, el convento de San Francisco. Visítenlo, amigos de Zacatecas o que estén cerca de Zacatecas, vayan a verlo. Es impresionante. Yo nunca había visto algo así. Cuando en el coro, ojalá los dejen entrar a verlo porque, bueno, nosotros tuvimos la suerte. En el coro, amigos, hay sillas, de por sí la sillería es bellísima, pero tienen un San Francisco que yo nunca había visto nada igual. Nunca he visto nada igual. De tamaño natural, pero articulado de la boca. Se nota obviamente que está articulado como si fueran de estos muñecos como, ¿se acuerdan de Carlos Neto y Titino, estos muñecos de ventriloquía? Así tiene la articulación la boca. Entonces, ¿sí? Ya ahorita no funciona, el mecanismo no funciona. Es muy antiguo, ahí del convento de San Francisco en Guadalupe, Zacatecas. Pero yo me lo imaginé cuando estaban todos en el coro e iban siguiendo los movimientos de la boca del mismo San Francisco, porque es la imagen de San Francisco. Sí, muy rudimentaria, muy de muñeco, pero entender que era la tecnología de ese tiempo y sentir que era San Francisco y que se estaba moviendo ahí enfrente de nosotros, sentado en una silla. No, yo quedé impactado ahí en Guadalupe, Zacatecas, ¿sí? Amigos, vayan a Morelia, si van a ir a ver la Catedral de Morelia, caminen por las calles. El trazo de las calles, a lo mejor es muy fácil trazar una cuadrícula. Les diré que trazar la cuadrícula de la Ciudad de México, que antes no era una cuadrícula, había calles cerradas, se tuvieron que derrumbar muchos edificios para poder hacer una cuadrícula en el centro de la Ciudad de México. Vayan ustedes al centro histórico de Morelia. Amigos, entran ustedes a una calle y la calle no tiene salida en línea recta. Ninguna calle del centro histórico tiene salida en línea recta. Todas las calles topan con una iglesia. Y ahí ya se puede uno mover a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y darle la vuelta a la iglesia. Pero para donde ustedes volteen, no van a ver la calle así a lo lejos, que se ve cómo va toda la calle. No, todas las calles del centro histórico desembocan en una iglesia. Esto es un trazado totalmente virreinal, ¿sí? Amigos, todas estas construcciones, o sea, que les digo, llega con el barroco, vean ustedes la belleza, la ornamentación, que todo esto se va a detener cuando llega un nuevo movimiento, porque se critica, les digo que la palabra barroco es mal hecho, o sea, mal formado, porque incluso las formas están mal, en las pinturas las formas están mal, están exageradas las formas. Entonces por eso se le dice barroco. Entonces retoman, acuérdense que entramos a la parte clásica, luego al barroco, y llega el neoclasicismo. O sea, otra vez vamos a tomar el clasicismo, ¿sí? Y nos regresamos a esas pinturas, a esas expresiones musicales, etcétera. Vamos más básicas, sin tanta complejidad, ¿sí? Y entramos al neoclásico, que muchos dicen que el neoclásico es lo que destruyó al barroco o lo que enfrentó al barroco y lo detiene. Posterior a esto va a haber otro tipo de movimientos artísticos, pero de pronto en algunas iglesias vamos a tener algo ecléctico. ¿Qué es ecléctico?
Pues que la iglesia se empezó, porque no construían las iglesias rápido. Bueno, la Catedral de Mérida, ahí sí, mi respeto, la construyeron en 7 años. O sea, en 7 años. Hay muchas catedrales en México que tardaron más de un siglo y medio, 2 siglos en construirla. La Catedral de Mérida, nuestros amigos allá en Yucatán la construyeron en 7 años. Rapidísimo. Pero esas iglesias o esas catedrales que se llevaron tantos años en construir, pues empezaron con lo clásico y vemos las columnas tipo griego, dórico, jónico, corintio, con los remates, los capiteles, así empezaron a construirla. Pero de pronto nos llega el barroco y de pronto vemos estos elementos clásicos griegos y romanos llenos de luz, llenos de colorido. Entonces tenemos 2 estilos ahí metidos. Y de pronto llega el neoclasicismo que lo detiene, luego llega el plateresco, llega el mudéjar, y de pronto vemos a una iglesia, obvio que tardó 100 años, 150 años, 200 años en construirse, una serie de estilos tremendo, ¿sí? Una serie de estilos que decimos son iglesias eclécticas, esto es, tienen muchos estilos, porque pues iban cambiando con el tiempo. Pero no solo hablamos de iglesias. Les digo, todo esto se va a reflejar. Y tenemos, por ejemplo, las casas, centro de Querétaro, el centro de Zacatecas, el centro de Durango, el centro de la Ciudad de México, Taxco, el centro de Guadalajara, o sea, sobre todo los centros históricos están llenos de edificios coloniales, ¿sí? Decía el maestro Tovar de Teresa, los edificios se tienen que ganar la vida. Y es cierto, si un edificio se abandona, se cae, se derrumba. Hay que darle mantenimiento a un edificio. Entonces, si lo usamos como museo, si lo usamos como casa de cultura, si lo usamos como sea, pero hay que usar esas casas para estarles dando mantenimiento y para que tengan vida esas casas. Entonces se da un movimiento muy importante, sí, porque les digo, queríamos olvidar el virreinato, pero el virreinato lo teníamos enfrente. Entonces a partir de los 60 del siglo pasado, les digo, cuando Adolfo López Mateos inaugura el primer museo del virreinato en México, se empieza a dar todo un movimiento para rescatar esa parte de nuestra historia, sobre todo la parte artística, cuando entendemos que son manos mexicanas las que lo hicieron. Y entra esta parte nacionalista, ¿sí? Y entonces se empiezan a hacer colecciones de arte sacro. Lo que antes eran vejestorios, ahora son cosas preciosas, ¿sí? Pinturas, esculturas, cerámica, se empiezan a rescatar. Y tenemos colecciones muy importantes como la del Banco Nacional de México, colecciones de arte virreinal muy grandes, muy impresionantes. Y tenemos ya más museos del virreinato, está el que está en la Alameda Central, etcétera. Tenemos muchos museos del virreinato. Se empiezan a restaurar edificios que estaban abandonados o que después de la independencia o en la época de don Porfirio se les dio otro uso, como cuarteles, como vecindades, incluso como prostíbulos, se les daba otro uso a los edificios, se empiezan a restaurar esos edificios. Yo me he impresionado mucho, el centro histórico de Zacatecas es bellísimo, bueno, todos, pero yo creo que ahí no se me vayan a ofender, amigos de Durango, amigos de San Luis Potosí, amigos de Veracruz, amigos de Yucatán, no se me vayan a ofender, pero tenemos algo que, bueno, impacta a todos. Guanajuato. Guanajuato, y que desde hace muchos años tiene la política de que casa moderna que se construya, o casa actual que se construya, tiene que tener fachada colonial. Y vamos a Guanajuato, amigos, y entramos en otro tiempo. O sea, retrocedemos 300 años. Y vemos los callejones y las fuentes y los balcones y las herrerías y retrocedemos 300 años. Es impresionante la ciudad de Guanajuato, o sea, Guanajuato, es impresionante. ¿Sí? Un saludo para nuestros amigos de Guanajuato. Entonces,
amigos, está hecho por nuestros antepasados. Ellos lo construyeron, ellos lo hicieron. Entonces tenemos que apreciar, si nos llama la atención, obviamente no es obligatorio, la belleza, la arquitectura y deleitarnos, ¿sí? A veces unos lo toman como, vean lo que les venimos a enseñar. Hace poquito, le comentó, licenciada, estábamos con unos amigos, bueno, no amigos, pero algunos conocidos, y alguien hizo un comentario. Es que aquí ni siquiera podían construir un barco, no tenían la tecnología para construir un barco. En cambio, allá en Europa, pues ya había barcos y poco después llegan a este continente y después le dan la vuelta al mundo porque tenían tecnología. Híjole, perdón, y no se me vaya a ofender a alguien que nos esté escuchando por lo que voy a contestar, pero no sale, o sea, de pronto sale. Y dices, espera, me tuvieron que construir estos barcos, aprender a construir estos barcos para buscar alimentos. Nosotros no. Lo más que teníamos que hacer era cruzar el río. Y para eso nada más necesitábamos canoas. No necesitábamos ir a otros lados. Tenemos un clima benigno aquí. Y como lo hemos dicho, en nuestra tierra se da todo. Lo que sembremos se da. Entonces no teníamos que buscar en otras partes. Allá en Europa, que tienen un clima tan frío, pues sí tenían que buscar. Y entonces dicen que la necesidad es la madre de las invenciones. Entonces tuvieron que crecer en tecnología para poder viajar, para poder llevar alimentos. Nosotros no. Nuestros mayas eran excelentes navegantes, pero ellos se movían por ríos, ellos se movían por la orilla de las playas, de las costas. No necesitaban ir a otro lugar a traer lo que les hacía falta. Todo lo teníamos aquí. Entonces, por eso no lo necesitábamos. Es como cuando dicen, es que ustedes ni siquiera la rueda conocían. No, claro que la conocíamos. Jugábamos con ella. Lo que no teníamos eran animales de tiro para jalar carretas. ¿Sí? Pero de que conocíamos la rueda, claro que la conocíamos. Entonces, bueno, yo tuve que contestar así, bueno, pues allá en Europa, porque pues, no tenían comida, aquí sí tenemos de todo. Entonces, amigos, los puentes. Yo quiero recomendarles, amigos, en Acámbaro, Guanajuato, está todavía un puente que cruza el río Lerma. El puente es muy antiguo, de la época virreinal. De hecho, ese puente fue cruzado por los insurgentes. De hecho, lo cruzó Agustín de Iturbide. Les digo, cruza el río Lerma. El puente está bastante largo, ¿sí? Tenemos el puente nacional. Cuando nos hicieron nuestros amigos el favor de invitarnos a Tolome, Veracruz, que nos hicieron el favor de invitarnos, pues fuimos a Puente Nacional, nos deleitamos con Puente Nacional. Es un puente virreinal, sí, que antes fue el Puente del Rey y ahora es Puente Nacional, y que fue un lugar que controló el general Guadalupe Victoria, porque por ahí pasaban las mercancías que llegaban de Veracruz. Y ahí está el puente. Y después de siglos, ahí está el Puente Nacional en Veracruz. Igual saludo a nuestros amigos de Veracruz. Los acueductos, amigos. Los acueductos, esas obras hidráulicas, no van a decir que vinieron y nos enseñaron cómo hacerlo. Ya Nezahualcóyotl ya había construido acueductos aquí cruzando el lago, ya se habían construido acueductos, no teníamos, digamos, los mismos materiales, pero ya teníamos acueductos. No nos enseñaron. Ellos llegaron con una nueva tecnología, porque por los metales, etcétera, etcétera, pero Cortés manda a reconstruir el acueducto que él había derribado cuando la conquista, y posteriormente se construye un acueducto, pero todos los acueductos, ¿saben quiénes fueron los primeros que hicieron acueducto? Los romanos. Y acuérdense que los romanos también llegaron hasta Iberia, ¿sí? Y llegaron hasta Albión, que es Inglaterra, y llegaron a las Galias, que es Francia. Entonces, esa es arquitectura romana. Y tenemos el acueducto, todavía tenemos un pedazo del acueducto aquí en Avenida Chapultepec, que bajaba del cerro de Chapultepec hasta la fuente del Salto del Agua, y es estilo romano, ¿sí? Ya queda un pedacito nada más. Desafortunadamente destruyeron un tramo muy grande con la construcción del metro.
En fin, bueno, no sé, pero bueno, destruyeron muchísimos arcos del acueducto, ¿sí? Pero amigos, tenemos otros acueductos y podemos hablar, ¿sí? Imagínense ustedes, el acueducto de Chapultepec tenía 904 arcos, le quedan 20 nada más. El acueducto de Morelia tiene 253 arcos. Son 7 kilómetros del acueducto y lo más alto del acueducto es 20 metros. Nosotros hemos pasado muchas veces por ese acueducto, ¿no, licenciada? Cuando hemos ido para allá y cruzamos por debajo y ahí está el acueducto. El acueducto de Querétaro, amigos, que es símbolo de la ciudad, ¿sí? Quedan 74 arcos. Pero bueno, el acueducto de Oaxaca, el acueducto de Zacatecas, por ejemplo, mide 2 kilómetros, el de Oaxaca mide 7 kilómetros, pero tenemos una obra impresionante, amigos, impresionante, ¿sí? El acueducto del Padre Tembleque, Fray Francisco de Tembleque, ¿sí? Que une Zempoala, con Otumba, con toda esa zona del Estado de México. Amigos, es arco sobre arco, ¿sí? Que alcanzan a tener una altura, la altura máxima de los arcos es de 69 metros, amigos. 69 metros de altura, los puentes más altos. Es una obra impresionante de ingeniería dirigida por un franciscano y que ahí está y sigue pasando el tren por ahí abajo, por abajo de los arcos. Entonces, yo los invito a que vayan a Zempoala y Otumba y que puedan ver, ¿sí? Son 48 kilómetros, si mal no recuerdo, 48 kilómetros todavía, y que hay algunos arcos, le digo, no la altura, sino la profundidad, de 60 metros. Amigos, cuando se construyó esto en el siglo XVII, ¿sí? Era la construcción más alta del mundo, o el acueducto o construcción hidráulica más alta del planeta, y la teníamos aquí nosotros. Sí, la dirigió Fray Francisco Tembleque, un franciscano, pero lo hicieron nuestras gentes, ¿sí? Y ahí está todavía, 2023, y en zona sísmica, y ahí está, amigos. Y así tenemos muchísimos acueductos. Me ha tocado ver varios acueductos muy pequeños, quizá, porque han derrumbado arcos, desgraciadamente. Me acuerdo cuando estuvimos en Chihuahua, también con los arcos, que estuvimos ahí viendo. Algunos se los ha ido comiendo la ciudad. Conocemos bastantes acueductos en México, como parte de las obras hidráulicas, y les repito, es construcción hecha por nosotros, ¿sí? Dirigida por ellos, sí, tenían, copiaron de los romanos, aprendieron de los romanos, porque les digo, los acueductos es idea romana, y nos lo trajeron de nosotros, nos pertenece. Hay que recuperar esa parte, amigos, y bueno, sentirnos orgullosos, insisto, de lo que está ahí, de lo que tenemos enfrente. Les digo, el virreinato lo tenemos ahí enfrente en nuestras ciudades, en Mérida, en San Cristóbal de las Casas, en Campeche, en Chihuahua, en Monterrey, lo tenemos ahí enfrente de nosotros, de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, ahí está, ahí los tenemos, insisto, enfrente. No hay que ir a un museo a verlos, ahí está enfrente de nosotros. Por eso siempre decimos que estamos llenos de historia. Y algo que ya no nos dio tiempo, ya no nos va a dar tiempo, yo quería platicar de los conventos. Estas construcciones que ahí están todavía, los conventos,
nosotros hemos visitado mucho el convento de Acolman, tenemos el convento en Amecameca, tenemos varios conventos, muchos se cerraron a causa de la reforma, ¿sí? Pero muchos ahí están. Y bueno, pues ya casi para terminar, licenciada, 1551, el rey allá en España autoriza la creación de la Real Universidad de México, que va a surgir en 1553. La Real Universidad de México, que es el antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es hasta finales del siglo XVI que la Iglesia va a acreditar o a certificar que los conocimientos que se están dando en la Real Universidad de México son los adecuados, por lo tanto cambia de nombre por Real y Pontificia Universidad de México. Y se van a crear varios colegios, ¿sí? Aquí, digamos, en el centro, se va a crear el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, por ejemplo, para indios, el colegio de San Pedro y San Pablo, el colegio de San Ildefonso, que de ese colegio saldría Guadalupe Victoria, Mier y Terán, bueno, cuánta gente, ¿sí?, salió del colegio de San Ildefonso. Y ahora que estuvimos en Ezequiel Montes, ¿sí?, se titula en el colegio de San Ildefonso. Tanta historia de ese colegio que, bueno, que hay un hecho desagradable en el 68, ¿no?, en las puertas del colegio. Pero bueno, tanta historia que tiene el colegio de San Ildefonso y que influyó en toda nuestra historia. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de los conventos, pero la próxima semana, porque ya estamos en pleno siglo XVII, y pues vamos a platicar algo que termina en el siglo XVII, y que todo esto que hemos platicado, licenciada, amigos, en los últimos 10, 11 capítulos, hay algo que no se ha detenido: la conquista de los mayas. Todavía siguen peleando los mayas allá y no hemos podido platicar de la conquista de los mayas, porque nos vamos brincando. Pero es que haber llegado hasta casi el año 1700, cuando estábamos en 1500, dije, no, mejor cuando lleguemos a esa parte de la historia, ahora sí les platicamos. Entonces vamos a hablar de lo que fue la conquista de los mayas y cómo termina la conquista de los mayas hasta 1697. Platicaremos de algunos virreyes y de conventos, licenciada. Gracias, profesor. Sí, es tremendo este arte, el estilo barroco, y es cierto también lo que dice el profesor. Sin duda, cuando vamos a visitar algún lugar de cualquiera de nuestros estados de la República, el lugar para visitar es catedral o alguna iglesia, y vemos ese arte sacro, y es impresionante. De verdad que pues aquí en la Ciudad de México tenemos igual muchos edificios con ese estilo. Estaba viendo que también Palacio Nacional tiene algunos detalles, ¿no? Es ecléctico, pero tiene algunos detalles también del barroco, así como el Palacio del Arzobispado, que es en lo que es la entrada, sobre todo, donde más, el colegio de San Ildefonso también. Bueno, son muchos lugares que tienen estilo barroco, ¿no? O ecléctico, pero pues sí se nota el estilo barroco, así como el Palacio de Iturbide también, ¿no? Y pues muchas gracias amigos. Es impresionante, sí es impresionante ese estilo, el estilo barroco, y ya no se diga el churrigueresco. Sí, y tenemos la Casa de los Azulejos en el centro de la Ciudad de México, la Casa de los Muñecos en Puebla, sí. O sea, adornos de Talavera, con mucha riqueza, mucho adorno, todo. No solo la parte religiosa, sino la parte civil también, muy recargado, y es todo el barroco. Sí, así es, así que cuando visitemos algún lugar de nuestro país, pues busquemos también ese estilo, busquemos igual alguna construcción
de ese estilo. Bueno, ahorita se me fue otra vez de ese estilo. O igual las iglesias, ¿no? Las iglesias sí nos dejan ver mucho. ¿Qué pasó, profesor? Dice nuestra amiga Eva Herrera, yo vivo cerca de unos arcos en Naucalpan. Dice nuestro amigo Chías Diablit. Dice, aquí en Guadalajara, ahora que recuerdo, también tenemos unos arcos. Sí, tenemos muchas cosas que a veces no reparamos en ello, ¿no? Los arcos acá también del acueducto, el que está aquí, ahorita se me fue, profesor, aquí cerquita de Ticomán. En Ticomán, exactamente. Y pues bueno, pues ahora sí nos vamos. Ya nos vamos. La alarma y ya, que ya se acabó el tiempo. Vámonos. Bueno, ay Dios mío, pues ahora sí nos vamos. Gracias amigos, los esperamos el próximo domingo 26 allá en Palacio de Minería. Recuerden que es el último día de el curso, profesor. El curso con nuestros niños y adolescentes que igual nos visitaron en la conferencia que estuvimos el viernes. Ahí estuvieron los niños. No sé, yo insisto, estamos viendo a futuros historiadores. ¿Cómo saben de historia estos niños? Sí, la verdad es que sí. Pues ya nos vamos. Gracias amigos por acompañarnos todos los lunes. Gracias a la familia Cruz Alvarado, a Dani Rock Hernández y también a Marcos Mateus. Él es de Ecuador, yo había dicho que era de El Salvador y no, es de Ecuador. Gracias por escucharnos también hasta allá. Pues un saludo enorme también a César López. Y pues ya nos vamos. Sí, profesor. ¿Puedo hacer un anuncio rápido? Adelante. Amigos, créanme lo que les voy a decir. Un ratito antes de empezar el programa, ya ven que nosotros les hemos platicado que somos gente de teatro, ya llega nuestra temporada de pastorelas, y antes de iniciar el programa me llamaron de San Pedro Mártir. Es más, el grupo de teatro no lo sabe, lo van a ver primero ustedes, porque hasta mañana nos vemos con nuestros compañeros de teatro. Vamos a estar el día 22 de diciembre, viernes, en San Pedro Mártir, aquí al sur de la Ciudad de México, en la Casa de Cultura, ¿sí? En la Casa de Cultura de San Pedro Mártir, ahí vamos a estar. Ya luego les damos bien la fecha y el horario, pero bueno, por ahí nos vemos, porque nos han visitado algunos amigos para la pastorela. Bueno, ok, pues muchas gracias, profesor, gracias también a todos ustedes y los esperamos por acá el próximo lunes, ya saben, aquí en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.